Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos el teórico de Psicología y Comunicación 2020, año de la pandemia, teórico dedicado a reflexionar, a presentar las ideas centrales de los llamados textos sociales de Sigmund Freud. Recuerden ustedes que tenemos como bagaje conceptual el teórico anterior, donde habíamos ubicado un cuerpo biológico, y donde hicimos mucho hincapié en lo que tenía que ver con el sistema nervioso central, en esa manera de comunicación que tienen las neuronas, que tiene carácter electroquímico, de la cual después Freud va a deducir a partir del principio de carga, descarga y homeostasis, lo que tiene que ver con el principio de placer y el displacer, y ubicamos además al otro y al lenguaje como elementos que van a servir para que Sigmund Freud pudiera construir ese aparato psíquico que representamos con el esquema del peine, y presentamos una primera tópica donde estaba el inconsciente, el preconsciente y el consciente, un polo perceptual, un polo motor, y una segunda tópica donde aparecía el yo y el superyo. Dicho esto, los textos sociales de Freud que vamos a ver hoy son tres textos que, si bien son diferentes y pertenecen a etapas temporales distintas, tienen claramente hilos conductores, tienen muchos puntos en común. El primer texto es Totem y Tabú, de 1912-1913, Psicología de las masas y análisis del yo, un texto de 1921, que es el texto obligatorio que ustedes van a ver en las cursadas, y un texto de 1930 que es El malestar en la cultura. En los tres textos lo que se juega es la relación entre, podríamos decir, una psicología individual que necesariamente está atravesada por el orden social. Por lo tanto, podemos decir que hay una relación entre una psicología social y una psicología individual, que ambas están imbricadas, que se vinculan la una con la otra, que dependen la una de la otra. El texto de 1912-1913, que es Totem y Tabú, es un texto donde Freud va a intentar reflexionar cuál es el vínculo entre los pueblos originarios, los pueblos primitivos de Australia, a partir de distintos trabajos de antropólogos que vienen estudiando cómo es esa cultura. Freud va a intentar pensar cuál es el grado de continuidad que tiene con nuestra cultura actual, o podríamos pensar qué grado de continuidad tiene ese planteo que hacen los antropólogos, que Freud retoma y resignifica respecto de las culturas australianas primitivas, en relación a nuestra cultura incluso actual, no solo con la de Freud en la época en la cual está pensando este tema. Entonces, lo que debemos decir en ese sentido es que estas culturas primitivas tienen una forma de asociación, de vínculo, más allá del orden familiar, que constituyen tribus o clanes. Familia ampliada, vinculada con otra, va constituyendo la tribu o va constituyendo un clan. La asociación entre clanes y tribus va armando eso que llama Freud en este texto, incluso coincidiendo con los antropólogos, la fratria. La fratria es la vinculación de un conjunto de clanes y tribus. Cuando dos fratrias se unifican, conforman una sola fratria, que se agrupa en función de la presencia de un tótem. El tótem tiene la misma función que tiene el padre para la dinámica familiar. Es decir, es un elemento aglutinador, pero al mismo tiempo produce un vínculo de parentesco que en este caso no está asociado a ningún lazo cosanguíneo. Todos los que conforman la fratria, las subfratrias que constituyen esa fratria, dependen directamente de este tótem, son hijos de este tótem. Lo que va a aparecer ahí claramente es una primera prohibición, que es que ninguno de los miembros de la misma fratria que responden a un mismo tótem, ni tampoco ninguna de las subfratrias que constituyen la fratria principal, pueden mantener relaciones sexuales entre sí. Lo que aparece ahí es una primera prohibición.
Y el concepto de incesto que habitualmente tenemos, ahí está ampliado, porque pertenece al conjunto de la estructura totémnica. Están prohibidas todas las relaciones sexuales entre los miembros que pertenecen a un mismo tótem, como si el vínculo fuera familiar cosanguíneo. Entonces ahí lo que debemos plantear además es que, como ustedes saben, la separación entre naturaleza y cultura que establece Levi-Strauss tiene que ver precisamente con una prohibición de carácter sexual. Está prohibida cierta relación sexual. No importa dónde recaiga esa prohibición, no necesariamente en las distintas culturas recae en el mismo lugar, pero al menos una relación sexual debe estar prohibida para instalar el orden cultural. Eso es lo que separa, para Levi-Strauss, naturaleza de cultura. Ahora, esa prohibición es de carácter cultural y no tiene que ver con el horror a la sangre. Precisamente si hay algo que demuestra la estructura totémnica, esta constitución organizacional alrededor de la fratria, es que para prohibir relaciones sexuales no necesariamente tiene que haber vínculo consanguíneo. También está claro que ese límite lo que establece es una lógica exogámica, es decir, que puedo establecer vínculos, relaciones sexuales con otra fratria que tiene como referencia otro tótem. Violar la lógica del incesto en estos términos que establecen los pueblos australianos constituye un tabú. Es algo que es sagrado, que está prohibido, y cualquiera que la viola también se convierte en tabú a sí mismo. Es decir, es alguien que dentro de la tribu puede contagiar a los otros. Por lo tanto, el castigo sobre aquel que comete un atentado contra la regla, contra esta ley, es un atentado también contra la lógica que estructura socialmente a ese conjunto constituido por subfratrias. Es un atentado social. Se convierte en la violación de algo que está establecido como límite. Aquel que viola ese orden se convierte en tabú. Es algo que atenta contra lo sagrado y se convierte en peligroso cuando ese atentado realmente se lleva a la práctica. Una de las formas que establecen estos pueblos primitivos para precisamente no caer en esta situación, en esta tentación permanente que implica tener algún tipo de práctica de carácter incestuoso claramente no consanguíneo, es la evitación. Evitar precisamente a esas mujeres o a esos hombres que producen esta tentación, para no caer en esta ruptura de las reglas y por lo tanto ser castigado por el conjunto social. Entonces el tabú implica algo del orden de lo sagrado e implica algo del orden de lo prohibido. Y la evitación es una de las formas de apartarse. Como dije antes, una de las formas de pensar de Freud durante este periodo es cuál es el vínculo con la cultura en la cual él vivía. Podríamos pensar también cuál es el vínculo con nuestra cultura hoy de estos procedimientos. A primera vista está claro que una de las principales prohibiciones, que es la de evitar las prácticas incestuosas, es común a estas tres culturas que podemos presentar: la primitiva, la cultura en la cual estaba imbuido Freud y nuestra cultura actual. Hay prohibiciones
de lo que tiene que ver con lo sexual. Pero al mismo tiempo es también interesante pensar este concepto de ambivalencia. Porque como planteamos la clase anterior, en relación a nuestra propia constitución como sujetos, a la conformación de nuestro aparato psíquico, que va ligado al afecto, que va ligado a nuestra sexualización, a ese proceso amoroso que produce nuestra madre y nuestro padre sobre nuestro cuerpo, que tenía que ver con las caricias, que tenía que ver con los mimos, que tenía que ver con las palabras afectuosas, van generando esa dimensión sexualizada, van erotizando a ese cuerpo en constitución. Por lo tanto, hay ahí algo que planteamos ya también en la clase anterior de lo sexual, ya presente en ese punto de partida. Pero como ya sabemos, el vínculo amoroso en relación a los afectos más directos es un vínculo amoroso de meta sexual inhibida. Por lo tanto, nos quedamos con el amor tierno. Es decir, se produce ambivalencia. Lo mismo pasa precisamente con los pueblos primitivos. Hay algo del orden de la ambivalencia. Hay una pulsión sexual ligada a esa energía libidinal de la cual hablamos, que es producto de estos vínculos con los otros, que tiene que frenarse, que tiene que detenerse, pero que está ahí, todo el tiempo pujando por salir. Por eso la ambivalencia. Por eso un procedimiento para evitar esta situación de tentación es evitar, como evitan los pueblos primitivos, a la suegra de su pareja. Evitar la relación y el contacto con los otros. Evitar es una forma también de intentar sosegar, detener, calmar esta permanente tentación en convertir a ese otro en una meta sexual directa y no inhibida. Entonces, en esta primera situación, la ambivalencia es un elemento central. Sigmund Freud además va a plantear que efectivamente está prohibido también matar al animal totémico, porque hay también un vínculo entre el nombre del tótem, que generalmente es un nombre asociado a un animal, y algo del orden del padre, algo de no matar a ese padre. Por lo tanto, hay dos reglas principales: no matar al padre, que en este caso ya es un padre muerto, y de ahí viene el nombre que recibe el tótem, al cual se referencian las fratrias, las subfratrias y la fratria. Y al mismo tiempo están prohibidas las relaciones de carácter incestuoso. Dos reglas que también aparecen representadas en nuestra cultura. Pero antes de pasar a esa vinculación, marco lo siguiente. Hubo mucho debate de dónde venía esta situación del orden totémico, cuál era su fundamento. Hubo algunas teorías que sostuvieron un carácter nominalista, en la dirección de lo que acabo de plantear, es decir, el animal que cumple el lugar de lo totémico, que cubre ese lugar, esa referencia, en algún momento no fue un animal, sino que fue una persona, un líder. Un líder con todas las características propias del liderazgo, la voluntad, la fortaleza y determinadas capacidades evidentemente incomparables a la mirada del clan. Y por lo tanto se lo designó con los valores y atributos de un animal determinado, por sus características, olvidándose esa dimensión de lo humano, perdiéndose en el tiempo y quedando solo el animal sustitutivo. Esa corriente es nominalista.
La segunda corriente es una corriente de perfil sociológico que ubica al tótem como un elemento de unidad social, como algo que produce ligazón, que era necesario para producir ese vínculo entre los miembros de las subfratrias para constituir esa fratria, para tener ese lugar de pertenencia. Una tercera corriente psicológica lo que va a plantear es que en realidad el tótem, y esta es una mirada de ciertos psicólogos que Freud va a cuestionar, que sostendría que las mujeres de la estructura clánico-tribal, de las subfratrias, de la fratria, asignan al tótem un lugar ligado a lo que tiene que ver con la reproducción. El tótem tendría un rol de fecundador. Freud contesta esto, que considera que las tribus, estos grupos primitivos, no eran tan ignorantes para ubicar al tótem en esa posición, para establecer esa creencia. La hipótesis de Freud es una hipótesis histórico-conjetural, que toma en realidad de Darwin. Se plantea esta situación a partir de, podríamos pensar, los monos más evolucionados, los monos más cercanos a nuestra humanidad. Darwin lo que va a plantear es que había una estructura de horda, donde había un macho alfa poderoso, castrador, violento, casi diría omnipotente, que además se arrogaba para sí el vínculo con todas las hembras que estaban dentro de la horda y subordinaba a los machos a un lugar completamente secundario, oprimidos y sin la posibilidad de acceso a las hembras para poder reproducir. Esta hipótesis va acompañada de la idea de que en algún momento este conjunto de machos oprimidos se asociaron para eliminar al padre de la horda, y que esa eliminación conllevó a una situación que podríamos denominar antropofágica, donde se devoraron al padre muerto para distribuirse en parte metafóricamente el poder que ese padre tenía, pero dividido en partes iguales. Y que llegaron al acuerdo de que nadie iba a ocupar ese lugar, pero al mismo tiempo ahí se produce un doble movimiento, porque hay una relación también ambivalente, la misma que estamos planteando en el punto de partida de la constitución del aparato psíquico. Se ama al padre tanto como se lo odia. Es un vínculo ambivalente. Por lo tanto, después de habérselo comido, lo que hay es una situación culposa. Hay una situación de lamento por esa acción. Y en esa dimensión es que efectivamente ese padre que se mató, que se lo asesinó, ahora es incorporado y tiene un poder aún mayor que el que tenía cuando estaba vivo. Es un padre internalizado. Fíjense ustedes, en relación a estos vínculos culturales, incluso la dimensión de la neurosis individual, cómo hay claras asociaciones. Precisamente el mito edípico no es más que una situación en la cual Edipo franquea, salta estas dos prohibiciones. Mata a su padre y se casa con su madre. Practica el incesto y el parricidio. No vamos a explicar acá todo el mito de Edipo. Recordarán ustedes que uno de sus principales castigos es arrancarse los ojos. Entonces, en esta perspectiva encontramos vínculos culturales. Y agrego un elemento aún más interesante, las fobias infantiles, que son fobias ligadas a los animales. Freud lo presenta sobre todo en los varones. Generalmente hay un vínculo entre el niño y algún animal, un vínculo afectivo, amoroso. Cuando la fobia aparece un temor sobre ese animal que antes se quería, se amaba, con el cual había un vínculo afectivo.
En la fobia hay algo también de la evitación, evitar a ese animal. Evitarlo porque también hay emociones pulsionales ligadas al odio. En este caso, lo que va a descubrir el campo psicoanalítico es que hay una clara asociación entre el animal fobígeno y la posición paterna, que a su vez tiene reminiscencias con este relato histórico-conjetural que plantea Freud para pensar el problema de los pueblos primitivos. ¿Qué otra cosa además de la evitación es un elemento de continuidad? ¿Qué otra cosa además de la ambivalencia es un elemento de continuidad? ¿Qué otra cosa además de esta relación con el padre y este rol particular que tiene con estas prohibiciones, sobre todo la prohibición del incesto? ¿Qué otros vínculos hay? Como ustedes sabrán, los pueblos primitivos practican la magia, practican la hechicería, el uso de ensalmos, de rituales. La magia no es más que algo que aparece como rasgo infantil, que es la omnipotencia del pensamiento, creer que si lo pienso va necesariamente a ocurrir. Es más, el neurótico obsesivo, cuando tiene un pensamiento negativo, un pensamiento agresivo, intenta precisamente evitar ese pensamiento. A pesar de que en el fondo ese pensamiento está, nuevamente hay ambivalencia, hay un gran esfuerzo del aparato psíquico por correr ese pensamiento. Porque si lo piensa, le puede pasar algo a otro, a alguien, le puede pasar de verdad. La magia mantiene esta lógica omnipotente a partir de ciertos rituales. Se puede hacer el bien con la magia, como se puede hacer el mal con la magia o la hechicería. Como ustedes sabrán, en la magia vudú se emplea un muñeco con similitudes a aquel al cual se le va a practicar la magia vudú. Se emplean alfileres. Ahí lo que hay es una representación similar al cuerpo sobre el cual se va a practicar la magia o la hechicería. La clave no está precisamente en ese muñeco, sino en la creencia de aquel sobre el cual se practica la magia o la hechicería. ¿Se puede morir por magia vudú? Sí se puede morir. En la medida que uno crea y esté convencido. Y entonces el corazón se acelera por el terror y uno puede morir. También están los fenómenos de contigüidad. Tomar un cabello, tomar una ropa, tomar un pedazo de una uña. Elementos en continuidad sobre aquel sobre el que se quiere practicar magia, hechicería, ya sea para producir un daño o para producir una cura. Nuevamente es el pacto de creencia la clave para que eso produzca algún efecto. Pero lo cierto es que de fondo lo que está es la omnipotencia del pensamiento, la creencia profunda de que esa acción va a producir algo. Podríamos decir que la continuidad cultural de este proceso tiene que ver con la religión. En la religión también hay cierta omnipotencia, pero en este caso tiene que ver con el pedido a Dios. La creencia de que si yo le pido, la omnipotencia de mi pensamiento va a producir que ese Dios provoque algo, produzca algo. Y podríamos pensar en otra continuidad cultural alrededor de esta omnipotencia del pensamiento infantil. La ciencia, en sus reglas, en sus formas, intenta controlar a la naturaleza. Se cree lo suficientemente omnipotente para hacerlo. Freud plantea estas situaciones. Pero ¿en qué lugar más uno puede ver ambivalencia? Además de la ambivalencia del neurótico en relación a sus vínculos afectivos, amor y odio.
¿Dónde lo ve Freud en los pueblos primitivos? Lo ve en tres dimensiones. Primero, en las prácticas violentas de la guerra con respecto al adversario. La tribu, el clan, la fratria, la subfratria avanzan sobre otro clan, otra tribu. Tienen una batalla cruel, terrible, irracional. Una vez que es vencido el enemigo, se practican rituales expiatorios de reconciliación con las almas del muerto. Se intenta apaciguar esa situación. Nuevamente ahí tengo una situación de violencia desmedida y un momento apaciguador, ligado al temor si quieren, pero nuevamente es una relación de amor y odio jugada en esa dimensión. También se juega esta cuestión del respeto al adversario, al que peleó de manera valiente, cierta admiración amorosa. El segundo lugar donde en los pueblos primitivos australianos aparece con claridad la ambivalencia tiene que ver con la elección de gobernantes o sacerdotes o figuras que se entronizan en un lugar de poder para la estructura clánica. Hay un momento en el cual hay adoración, se lo respeta, se lo ubica, se lo entroniza en ese lugar al gobernante. Y al mismo tiempo hay temor por el control, por ese poder que se puede ejercer sobre la población. Control del gobernante sobre la población. Amor y odio. Mociones agresivas hacia aquel que puede someterme. Ambas cosas conviven al mismo tiempo. Por último, Freud menciona el trato sobre los parientes muertos, los fallecidos, con vínculo afectivo, con los cuales la tribu tiene vínculo afectivo. Un conjunto de rituales para precisamente cumplir con ese que falleció, alabarlo, elogiarlo, y al mismo tiempo el temor a que de alguna manera pueda volver a agredirlos, a atacarlos. Relaciones de amor y odio ambivalente presentes todo el tiempo. El otro elemento importante de este texto que hay que destacar y que va en consonancia con la conformación de las religiones, con ciertas prácticas rituales de la religión, que también se asocian a las prácticas rituales de la neurosis obsesiva, que son rituales muchas veces para apaciguar el pensamiento que no debe aparecer, ciertos movimientos, también ciertas evitaciones, ciertas posiciones de los objetos que deben mantenerse de manera rigurosa, aparecen representadas en estas tribus al momento de lo que se llama sacrificio, muchas veces para apaciguar a la naturaleza. Sacrificio muchas veces que está ligado al animal totémico, que es el único momento donde eso que es tabú, que es sagrado, que está prohibido hacer, se puede hacer. Un único momento ritual para apaciguar. Y es un ritual donde lo que hay es precisamente la mancomunión de la fratria para comer al animal totémico, un banquete donde toda la población, donde todos los que conforman el pueblo primitivo se unen para comer al animal totémico. Y que tiene dos tiempos, un tiempo culposo de lamentación y un tiempo posterior festivo. Fíjense que en la religión católica tenemos la muerte
y al mismo tiempo compartir el cuerpo de Cristo y su sangre a través de la hostia y a través del vino que bebe quien está a cargo del ritual religioso. Un cuerpo compartido. También podemos pensar que en la religión católica, como expresáramos en el primer teórico, la culpa por ese que murió, que es el Hijo de Dios, es una muerte donde todos compartimos la culpa. Y alrededor del clima religioso también está lo festivo. Ese momento de la Pascua, luego del sufrimiento, donde aparece el chocolate, etcétera, etcétera. Es interesante ver cómo en Tótem y Tabú aparecen representadas todas estas situaciones. El segundo texto, que es de carácter obligatorio, que ustedes tienen que ver, que es de 1921, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, precisamente arranca otra vez de este vínculo entre lo individual y lo social. ¿Qué pasa cuando esa psiquis individual se mezcla en la masa? Se mezcla con otras psiquis individuales en la masa. Y el primer autor que retoma este problema es Le Bon, porque Freud retoma a Le Bon en su texto que se llama Psicología de las Masas. Y en ese texto Le Bon lo que va a plantear es cómo esta psicología individual se pierde en la masa, donde precisamente la masa lo que produce es la pérdida de la inhibición, el borramiento de las fronteras represivas, la presencia del inconsciente a flor de piel. La masa es voluble, la masa es influenciable, la masa es manejable. En la masa hay efectos de contagio. ¿Se contagia qué? Las emociones, porque es lo que está presente todo el tiempo ahí en superficie, pero son emociones agitadas por la presencia de un liderazgo, con capacidad de sugestionar, con capacidad de convencer. Un líder que además está convencido de las ideas que transmite, que está dispuesto a repetir una y otra vez la misma consigna, a mover pasiones. Esa es la posición de liderazgo que propone Le Bon, que plantea Le Bon. Dos movimientos. Una cuestión que está ligada al contagio y una cuestión que está ligada a este efecto sugestivo propio de la hipnosis, dice Le Bon. La masa entonces tiene predisposición a actuar, se pone a disposición del líder. La masa busca a alguien que la domine. Esta es la impresión general que presenta Le Bon. ¿Cuál es el planteo que hace McDougall alrededor de esto? Primero, entender que hay masas que son efímeras, que las podríamos llamar multitudes, que se juntan en un instante y se disuelven, pero hay masas de carácter institucionalizado, que tienen permanencia. McDougall cita dos masas artificiales, el ejército y el clero, con una clara coerción exterior. Se ingresa a esas masas y después es muy difícil salir de ellas. En ambos casos hay la presencia de una figura de liderazgo. Una que aparece como idea, que es la idea de Dios, y en el otro lado la estructura vertical del ejército, que tiene claramente una conformación piramidal y que llega a un punto central, que es quien controla el conjunto del cuerpo. Fíjense que se habla de cuerpo del ejército. En ambos casos hay de nuevo movimientos de carácter horizontal y un movimiento vertical. Pero tiene características estas masas artificiales, las masas institucionalizadas. Podríamos pensar también en los partidos políticos. Ahí lo que aparece es, por un lado,
cuestiones que tienen que ver con el rol. Quienes componen la masa tienen roles particulares. Al mismo tiempo presentan generalmente otras masas que actúan como rivales. Tienen una serie de rituales y procedimientos. Tienen elementos identificatorios, banderas, canciones, elementos que unifican al conjunto. Por eso se pueden institucionalizar, mantenerse en el tiempo. Y acá vienen los planteos de Freud. Freud lo que va a decir acá, el problema no es el contagio, el problema no es ni siquiera lo que plantea Trotter. Trotter, recuerden que plantea el problema del instinto gregario. No es que tendemos a juntarnos como rebaños porque necesitamos la presencia de los otros, porque ese es nuestro lugar, nuestra especie solo puede sobrevivir por asociación, por vínculo con otros iguales. Freud lo que va a plantear es un doble vínculo, pero en esta dirección. Un doble vínculo que tiene como base a la libido, a una energía sexual de meta inhibida. Por eso podemos hablar de amor al líder. Un líder que se ubica, como dice Freud, en el lugar del ideal del yo, un lugar aspiracional. Él tiene cosas que a mí me gustaría tener. Por eso me encanta, por eso lo adoro. Por eso me gusta como es. Y ahí se produce un vínculo afectivo, amoroso, de meta sexual inhibida. Y al mismo tiempo se producen identificaciones entre los pares. Porque todos esos pares individuales, esos aparatos psíquicos, tienen un mismo ideal del yo. Tienen un punto de encuentro, por eso además se pueden mirar en términos de lazo identificatorio. Llevan puesta una misma camiseta, si quieren hasta con la imagen del líder. Eso los identifica. Pero distingamos algunos procesos. Hablamos en la clase anterior de identificaciones primarias y secundarias muy rápidamente. Pero convengamos que hay un tipo de identificación que va a estar directamente vinculado al otro como cuerpo, como puro cuerpo. Al otro en este sentido idealizado. Entonces me apropio de algo del otro que me enriquece a mí. Ahí estoy en un orden de identificación, en un amor de meta sexual inhibida. Me apropio de algo de ese otro o aspiro a tener algo de ese otro que me enriquezca, que me enriquece. Y acá hago una precisión. En el caso del amor, en el sentido integral, con ambas corrientes fusionadas de meta inhibida y de meta sexual directa, la elección de objeto amoroso es un tema central, pero hay que diferenciarlo del de meta inhibida. En este amor que concentra estos dos carriles, estos dos afluentes, meta sexual inhibida y meta sexual directa, en ese amor, Freud en algún momento, en uno de sus textos, dice que la libido narcisista funciona como los pseudópodos de las amebas. Va hacia afuera, sale del interior esa energía, va hacia afuera y rodea al objeto amoroso. Generalmente esa libido retorna, pero cuando el objeto es de amor, con las dos corrientes presentes, la libido del yo, la libido narcisista, queda fijada a ese objeto amoroso. Este es un problema porque cuando se pierde el objeto de amor, lo que queda es una situación complicada en términos libidinales. Porque cuando se va el objeto, se va parte de la libido, pierdo algo de mí. Y eso que perdí no es rápidamente recuperable, por eso hay un proceso melancólico. Me lamento por el objeto que perdí, que puede llevar a una fase depresiva si no se produce un duelo.
Si no puedo encontrar otro objeto de deseo que me saque de la melancolía, de regodearme una y otra vez en lo maravilloso, estupendo, genial, que era ese que perdí o esa que perdí. Por eso son distintos, porque en este amor concentrado, con ambas corrientes afluentes juntas sobre el objeto, se dificulta recuperar la libido. Y la ventaja de la libido con meta sexual inhibida es que puede permanecer en el tiempo. Puede permanecer en el tiempo sin mayores riesgos. Hay casos donde obviamente hay movimiento, hay montones, no vamos a meternos ahí. Estamos explicando el texto de Freud. ¿Podemos problematizarlo? Sí, claro. Como podemos problematizar esto que estamos planteando como problema, que es la relación entre el ideal del yo y las identificaciones. Porque podemos pensarlo en los medios masivos de comunicación, donde el conductor del medio masivo de comunicación no deja de tener este rol que le estamos asignando de ideal del yo. Y podemos pensar la audiencia en este lugar de conjunto de identificaciones. Y podemos ubicar el problema de la creencia también en la escena. Aquel líder que repite eso que yo ya pienso, que yo ya sé, que es confirmatorio, que no cuestiona eso que pienso y por lo tanto adhiero a él. Estos efectos que también se producen en ciertos aspectos de la hipnosis, porque se hace masa como se hace yo. Pero este punto de cómo se hace yo lo vamos a ver en la teoría del espejo de Lacan con el texto de Joel Dor. ¿Qué otra similitud hay acá? Claramente el padre de la horda, Tótem y Tabú. Ese lugar del ideal del yo no deja de ser de meta sexual inhibida, porque lo puedo pensar en un rol paternal o maternal. Y entonces el afecto amoroso se juega en esa dirección. También puedo pensar la problemática del amor-odio ambivalente en relación al líder que además no solo es amado, sino que es temido. Padre de la horda puesto en escena. En este caso, recubierto por esta situación que estamos expresando ahora, que es la relación entre el líder y la masa, entre el ideal del yo y el yo, con estos procesos identificatorios. Bien, tercer texto puesto en escena. El texto de 1930, un texto que se llama El malestar en la cultura. Como hemos podido apreciar, la relación entre cultura, entendiendo la cultura como todo aquello que proviene de afuera y que de alguna manera choca con mis emociones pulsionales porque le pone límite, problema que planteamos en el teórico anterior. Yo no hago mis necesidades en cualquier lugar, lo hago mientras soy infante y es un largo proceso de regulación cultural, de prohibiciones, de compensaciones, para que efectivamente haga mis necesidades en el lugar que corresponde, en ese lugar que está establecido por la cultura. Sigmund Freud en este texto parte de un problema que le plantea un amigo a través de una misiva, a través de una carta. En esa carta ese amigo lo que plantea es que tiene una sensación oceánica de unidad con el mundo exterior, que él denomina casi religiosa, como si el yo y el mundo exterior fueran una unidad completa y plena. Freud comienza a desglosar, a preguntarse por ese sentimiento del cual dice el propio Freud, él carece, pero lo va a analizar. Y va a pensar esta relación que también planteamos en el teórico anterior, por eso presentamos las tópicas. Tópica 1, inconsciente, preconsciente, consciente. Tópica 2, ello, yo, super yo. Va a decir que el yo tiene continuidad hacia adentro en eso que llamamos ello.
que hay una continuidad. Y se pregunta por la continuidad también hacia afuera, no solo hacia adentro. ¿Hay una continuidad con respecto a lo que está afuera? Freud lo que va a decir es que la constitución del yo es un largo proceso de diferenciación entre lo que está afuera y lo que es yo. Y que esa diferenciación se expresa con mucha claridad cuando aparece el pecho materno. Porque está la sensación de alimentación interna, eso que se demanda desde el interior profundo, y algo que ya no depende del yo, que viene de afuera, que es el pecho materno. Ahí hay una primera clara distinción yo, no yo, para el cual tiene que operar una demanda que se expresa en el llanto. Más tarde, el momento de ingresar en Lacan y explicar el grafo del deseo, podremos justificar esto que voy a afirmar ahora, que es que toda demanda necesariamente siempre es una demanda de amor. Pero sin entrar en esa dimensión, yo no yo, pecho, boca. Que también mencionamos cómo se construía esa primera vivencia alucinatoria de satisfacción de la necesidad. El único lugar donde podemos hablar de necesidad y no de pulsión. Un lugar irrepetible. El encuentro del pecho materno con la boca del recién nacido. Entonces, este sentimiento es un sentimiento que para Freud podría responder a estos primeros momentos. A ese momento donde todavía está su majestad el bebé y todo parece estar rodeado alrededor de él, hasta que empiezan las diferenciaciones entre el yo y el no yo, expresadas centralmente en la presencia del pecho materno. Pero va a decir Freud que la principal sensación de religiosidad que él puede pensar es la sensación ligada al desamparo. ¿Qué es el desamparo? El que promueve la religiosidad. La presencia de un otro que me cuide y que me proteja. Que aquel que se siente desamparado encuentra un refugio rápido en la lógica religiosa. Nuevamente, en este caso, en las religiones, aparece generalmente un padre. Eso me hace recordar alguna frase muy precisa ligada al campo psicoanalítico en función de un caso donde la pregunta es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y donde aparece esta idea nuevamente de la sensación angustiosa de estar solo y abandonado. No voy a avanzar en esa dimensión, continúo con el texto. El segundo punto central de ese texto es el concepto de felicidad. Lo que va a decir Freud es el mandato, si quieren decirlo así, la clave de lectura con la cual vivimos, con la cual se despliega nuestra vida, tiene que ver con ser felices. Y ser felices implica ponerse al servicio del principio del placer en la dimensión positiva y en la dimensión negativa evitar el displacer. Ambas cosas producen felicidad. Recuerden que el placer iba ligado a cuando el aparato psíquico se sobrecarga de tensión, es descargar esa tensión lo más rápido que se pueda. Dicho en términos menos psicoanalíticos, hacer lo que uno quiere, cuando quiere, donde quiere, sin ningún tipo de impedimento, sin que nada me detenga, dejando libre esa monción pulsional que está ligada a la libido sexualizada. Tener sexo con quien quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, con lo que quiera, sin que nada me ponga límite. Si quieren en la emoción agresiva, agredir a quien quiera cuando quiera, descargar mi bronca y mi ira en cualquier momento. Bueno, como sabemos,
esas dimensiones están recortadas por la cultura, por las leyes, por las normas de urbanidad con las cuales nos vinculamos con los otros. Por lo tanto, Freud lo que va a pensar es qué otros mecanismos producen felicidad. Sobre todo entendiendo que hay tres factores que son sumamente dolorosos y con los cuales es difícil luchar. Primero, la decrepitud necesaria del cuerpo, el envejecimiento, las enfermedades del cuerpo. Un cuerpo que se deteriora permanentemente con el paso del tiempo. Segundo, las fuerzas naturales con las cuales no se puede prácticamente luchar, con las cuales nos sentimos impotentes. Un enorme tornado, un enorme tsunami, la presencia de un virus que nos mata. Y la tercera cuestión va ligada a nuestro vínculo con los otros. Freud dice el vínculo con los otros produce malestar. No siempre el otro es un auxiliar, no siempre el otro es un colaborador. El otro se me puede presentar como adversario, el otro se me puede presentar como enemigo. Y a su vez, esta libido sexualizada, muchas veces, como no se puede canalizar de manera directa siempre, encuentra caminos sublimatorios que producen cierto efecto de felicidad. Entiéndase, la energía sexual se sublima y me pongo a hacer ciencia, se sublima y hago arte, se sublima y hago literatura. Sublimación, pero no todos pueden tener esa posibilidad. No todos pueden tener esa posibilidad. No todos pueden hacer arte, no todos pueden dedicarse a hacer ciencia, no todos hacen literatura, no todos pueden sublimar. Los otros elementos que hacen a la cultura tienen que ver con la belleza, tienen que ver con el orden, tienen que ver con la limpieza. Tres elementos que hacen a nuestra lógica cultural, pero que también van asociados a movimientos ambivalentes. Siempre ordenado, siempre bello, siempre limpio. Son demandas de la cultura. Por lo tanto, nuevamente le ponen restricciones a lo pulsional. Pero para que se entienda hacia dónde va Freud profundamente, es a pensar la relación entre Eros y Tánatos. Pulsión de vida, amor, pulsión de muerte, porque lo que está sosteniendo Freud es que en nuestra interioridad, en nuestro aparato psíquico, estas dos mociones pulsionales, la de agresión, la de odio y la de amor, están todo el tiempo en tensión. Y cuando el odio, la bronca, no se descarga hacia el exterior, no encuentra un objeto donde canalizarlo, lo que Freud dice es esa ira, esa agresividad, esa frustración recae sobre el yo, ataca al yo. Podríamos pensar, ataca al cuerpo, enferma al cuerpo. Por lo tanto, es un problema complejo, el que tiene que ver con la vida propia, el autocuidado de la vida propia y mi vínculo con los otros, mi vínculo social. Ahora, en términos individuales es esto, pero en términos sociales aparecen exactamente los mismos elementos en permanente tensión, en permanente conflicto. Eros y Tánatos. Podemos encontrarlo todos los días en la noticia, lean el diario que lean, escuchen el noticiero que escuchen. Elementos altruistas, bondadosos, piadosos, que van en dirección a la vida y elementos de destrucción, de aniquilamiento.
Casi diría que es un eje central pensar este problema en la humanidad. ¿Cuál de estas dos dimensiones va a triunfar? ¿Eros o Tánatos? ¿Nuestra capacidad autodestructiva o nuestra capacidad de supervivencia? Entendiendo este problema donde la agresividad que no se canaliza en el exterior recae en uno mismo. La otra cuestión interesante que plantea Freud en el texto, en relación a esta relación con los otros, es la presencia del amor, sobre el cual ya anticipamos algo en relación a este objeto amoroso donde confluyen la libido en el sentido de meta sexual directa y en el sentido de meta sexual inhibida, esta relación entre lo tierno y lo sexual y lo que produce la pérdida de ese objeto. Pero acá en este caso Freud se va a dirigir puntualmente a una frase, yo diría crucial, sobre todo para la religión católica, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Freud lo que va a decir es, para sostener esta frase tiene que haber algo que en los vínculos con los otros no está bien. Quiero decir, primero, es imposible pensar distribuir mi amor, y hasta se diría injusto, de aquellos con los cuales tengo vínculo directo, con todos, con toda la sociedad. Pero al margen de eso, si se me pide que haga esta operación es porque en realidad mi vínculo con los otros no es siempre amoroso, ni siquiera en el sentido tierno, sino que el otro muchas veces aparece como rival, aparece como adversario, aparece como enemigo y está muchas veces predispuesto a perjudicarme. Freud retoma la frase del hombre es lobo del hombre. Las emociones agresivas aparecen tanto en nuestra vida cotidiana, o yo diría más, que las emociones tiernas amorosas. Y en ese sentido, Freud va a decir, el comunismo, la ideología comunista avanza con la idea de abolición de la propiedad privada, creyendo que va a menguar algo de la agresividad, y lo que no entiende es que la agresividad es previa. Y ahí aparece el narcisismo de las pequeñas diferencias. El otro como diferente, dice, los pueblos más parecidos son los pueblos más enemistados. Ese otro como diferente debe ser eliminado, porque en algún momento puede ser adversario, porque en algún momento se puede volver un peligro. Y antes de que se vuelva un peligro lo elimino por diferente. En esa misma dirección y en relación al comunismo dirá Freud, primero van a eliminar la burguesía, la van a eliminar incluso en términos físicos. Una vez eliminada, la pregunta es ¿a quién van a eliminar? La Unión Soviética de Stalin presenta esta problemática. Las purgas permanentes, la eliminación del otro por diferente, porque se convierte en un peligro potencial, dicho en términos lacanianos, porque se percibe, se intuye que goza más que yo, que hay un plus de goce que yo no tengo. Tema que vamos a trabajar al momento de abordarla acá. Entonces, este es el panorama general de los textos sociales de Freud. Me está quedando pendiente el tema del Zen. No me olvidé. El problema es que si a esta clase, que ya de por sí es una absoluta síntesis de 3 textos largos y maravillosos, le agrego el Zen, terminamos 2 horas. Y entiendo, por lo que puedo ver las estadísticas de YouTube, que su tiempo de visualización no es exactamente el de la totalidad de la clase, que a veces fragmentan, que hay otros compañeros que tienen que ver 2 veces lo mismo, porque uno tiene que hacer un compendio de un montón de categorías y conceptos en poco tiempo. Entonces, para no extenderme, me lo guardo para la clase que viene, donde vamos a introducir los problemas del lenguaje, que van a ser
cruciales para poder comprender a Jacques Lacan, o mejor dicho, el texto de Joël Dor que ustedes tienen que leer, aunque ya anticipo que yo voy a dar Lacan por Lacan. Y que la intención va a ser llegar a los 4 discursos de Lacan: discurso del amo, discurso de la histérica, el discurso universitario y el discurso del analista. Porque me parece importante, y si bien no está exactamente en la cursada, me parece un agregado fundamental. Y va a ser muy importante para aquellos que sigan o estén cursando Comunicación 3 con Romé. Lo cual no significa que deje de dar constructivismo, etcétera, etcétera. Entonces, por esta clase me despido. Nos estaremos viendo en el próximo teórico, que va a ser precisamente el próximo martes, si es que todo va bien e internet no se corta. Así que les agradezco mucho por escuchar. Nos veremos la próxima.